¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, dice. ¿Qué grupo está completo? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué grupo está completo? Alejandra, tal vez el tuyo. Dayana, Janet. Todavía, Lisa, me faltan dos compañeros. Ok, Jonathan, ¿tu grupo? Presente, Lice. ¿Todos? Alejandra, no sé si está Pari. Creo que sí, estamos todos. Ya, entonces pueden empezar. ¿Quién va a compartir? Vamos alistando, por favor. Todos los grupos alistan su presentación. Y vamos a iniciar con la ronda de exposiciones, ¿ya? Ya, ahorita. 2 minutitos, por favor. Los que no están completos, voy a tomar lista al inicio, ¿no? Grupo que no esté completo, ni modo. Ya, así que vayan avisando a sus compañeros que ingresen lo antes posible. Estoy cargando. No me permite compartir, Lice. Todavía, no sé si me da permiso para compartir. Ahora sí, Jonathan. Ya. Estoy cargando. Sí. Bueno. ¿Se puede ver mi pantalla, dice? Está empezando a compartir. Ahorita yo creo que ya termina. Ahora sí. Si lo puedes poner en modo presentación, sería ideal. Sí, sí. Es que como está lento es mi internet. Ahora sí. Ya, mi nombre es Jonathan Eito Herrera. Nos tocó lo que es el maquillaje del balance. Mis compañeros, Zurita Dayana, Mauricio Paz y Beta Alejandra, Pario Paz Edwin. Empezando con la introducción, el maquillaje es muy conocido porque se realiza en empresas públicas como privadas, ya que su finalidad es la modificación o realizar la manipulación de información contable o financiera. El maquillaje consiste en modificar las cuentas con el objetivo de conseguir una imagen distinta. A veces se presenta una imagen más favorable con el fin de mejorar la cotización de acciones, aumentar dividendos, evaluar los directivos y retribuciones. El maquillaje también se trata de un procedimiento que falsean los datos de un plan de negocios o de sus estados financieros, aumentándolos o disminuyéndolos para dar una determinada imagen. También es la alteración de datos relativos de una operación. Eso es lo más importante. Eh, Va a empezar mi compañera Moruchi. Mm, Bueno, yo les voy a explicar un ejemplo que hemos encontrado sobre maquillaje de estados financieros, que es el ejemplo de SAPSA. SAPSA, primeramente, el Sindicato de Servicios de Aeropuertos de Bolivia, SAPSA, habrían denunciado un manejo irregular de 42 millones para maquillar los estados financieros de la empresa durante la gestión 2017 y 2018. La empresa habría negado esta situación diciendo que eh, sus ingresos eran solventes, de que estaban estables, de que tenían ganancias, cuando no era así. Al contrario, habían maquillado esto
con cuentas de 19.2 millones y 22.7 millones que habrían denominado como cuentas de previsiones y provisiones para futuras contingencias que tenía la empresa, con 55.1 millones. Este monto habría pertenecido a los trabajadores, por ello es que el Sindicato de Servicios de Aeropuerto habrían denunciado este caso. Eso sería listo. Va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, la conclusión. Bueno, acá como grupo hemos llegado que el maquillaje o el fraude en los estados financieros consiste en la publicación intencionada de información falsa en cualquier parte de un estado financiero, como el balance. Bueno, los estados financieros son una empresa donde se muestra que tiene una buena utilidad, cuando en realidad la compañía o la empresa está generando pérdidas significativas. Cuando que una persona o un tercero está interesado o decide invertir, viendo que esta empresa le va muy bien, viendo sus estados financieros, que tiene utilidades grandes o ganancias altas. Esta empresa aparenta tener una fortaleza financiera. Y cuando una empresa aparenta tener una debilidad financiera es cuando la empresa presenta una información financiera contable más desfavorable para pagar menos impuestos. Buenas noches, Lice. Yo voy a continuar con el comentario del grupo. Nuestra opinión del grupo, en primera, tomamos en cuenta los principios de ética profesional, ya que creemos que el tema de maquillaje de balance es un caso muy grave de fraude financiero que repercute no solo en el patrimonio de las víctimas, ya que las consecuencias de estos delitos se pierden empleos, se incumplen con los objetivos de las instituciones públicas y privadas. También se impide el pago de los tributos y en general afecta el sistema financiero y la toma de decisiones sobre la empresa. Eso sería todo, Alicia. Gracias. Muy bien. Ok, bastante sucinto, corto, me parece que era suficiente porque, bueno, si bien es un tema bastante amplio en cuanto a ejemplos, creo que hemos entendido el objetivo principal de este maquillaje, ¿no? Y el propósito tiene que ver con, de alguna manera, pagar menos impuesto, captar mayores inversiones, pero mintiendo en la información que proporcionas, ¿no? Pagas menos impuesto porque tienes un estado financiero totalmente distinto al real, ¿no? Y a partir de ese estado financiero maquillado, cocinado, como quieran llamarlo, tú pagas un impuesto que es menor al que deberías pagar, ¿no? Y por otro lado, muestras una situación favorable para poder captar mayor inversión, ¿no? Soy la empresa modelo. ¿A qué caso nos recuerda esto, Grupo 1? Una empresa de Estados Unidos que usted nos mostró, no me acuerdo el nombre, siempre me olvido. Enron. Enron, sí, es justamente Exacto. ellos nos han, bueno, prácticamente les querían engañar a sus clientes.
porque supuestamente tenían, perdón, tenían una mejor, ¿cómo se dice? Una mejor vista, se podría decir, parte del público. Sin embargo, había sido una estafa, algo así, lo que me acuerdo. Exacto, ¿no? O sea, te hacían creer que evidentemente había una situación favorable y que, bueno, te llamaba hasta la atención para invertir. Y bueno, en realidad no era así. Entonces, eso también se constituye en un maquillaje de balance. Muy bien, grupo 1. Observaciones y para recomendación de los siguientes grupos. Hubiese querido verlos, ¿sí? Hubiese querido verlos con cámara para ver que estén explicando. He sentido que en algunas partes han hecho lectura de lo que estaban exponiendo y eso obviamente disminuye el porcentaje de la exposición como tal. En cuanto a su presentación, mucha letra, ¿sí? Estas cosas se tienen que explicar, no se tienen que leer, señores. Se tienen que explicar a través de imágenes, a través de ejemplos, a través de 2, 3, 4 palabras principales que te den la idea central de lo que quieres decir, ¿sí? Y bueno, creo que son esas dos observaciones que les hago, ¿ya? Entonces enseguida ya va a estar su nota en la plataforma por su defensa y su presentación. Bien, vamos con el grupo número 2. Buenas noches, ¿me puede pasar el host? Hola, María Guadalupe, ¿qué tal? ¿Tú vas a compartir? Sí, yo voy a compartir. Ya tienes el host. Ya, gracias. Ya. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Ahora sí, está muy bien. Buenas noches, licenciado, compañeros. Somos el grupo 2. Y hoy les vamos a hablar de lo que es la manipulación contable y fraude corporativo. Y a raíz de esto, la evasión fiscal contable. Los integrantes son Cachaga Poma Raquel, Campero Rojas María Angélica, Espinosa García María Ana y mi persona. Bien, para entrar un poco en contexto, en mi introducción, les voy a hablar un poco de lo que son los estados financieros y para qué sirven, ¿no? Los estados financieros, en síntesis, nos proporciona información sobre los resultados y operaciones que realiza la empresa. Estas ya sean el balance general, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y los notas a los estados financieros según la norma 11, norma contable número 11. Estas mismas que combinadas nos van a servir para evaluar y también para tomar decisiones en una empresa. ¿Ya? Y a raíz de esto, un concepto que hemos estado utilizando y mis compañeros lo han estado utilizando anteriormente sobre el maquillaje de los estados financieros. Bien, en sí, el maquillaje de los estados financieros se le realiza por diferentes razones. Y una de las razones también por las que se realiza sería la evasión fiscal contable y la manipulación de utilidades. Y aquí es donde nace lo que es la doble cara de la contabilidad, ¿no?
que también conocida como contabilidad creativa. Estoy perdiendo, María Guadalupe. Aprovecharlo. Ocurre realmente con el mismo fiscal contable, la manipulación de utilidad de evasión fiscal contable. ¿Ya? Los impuestos han sido creados de forma y forman parte de la vida económica, y a raíz de esto han sido creadas las empresas tanto formales e informales. Y la evasión fiscal nace a raíz de esto. Siempre ha existido y también sigue existiendo en la actualidad. Y la evasión fiscal en sí, en síntesis, es el ocultar bienes, ocultar ingresos, con la única finalidad contributiva de disminuir sus impuestos o pagar menos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Continuando, yo les voy a hablar sobre lo que son los conceptos. Y para empezar, vamos a empezar definiendo lo que es elusión. Elusión nos dice que hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos, y para ello maniobran o realizan algunas estratégicas permitidas mismas por la ley. Esto debido a que actualmente se tiene todavía algunos vacíos fiscales, se podría decir, en la ley, y que muchas personas ya conocidas del área utilizan esto para manipular la ley a su favor, para de alguna manera beneficiarse también de lo que es la norma sin infringirla a la vez. Un ejemplo podría ser cuando por ejemplo, impuestos nacionales realizan la clausura de algún establecimiento, en sí pone un rótulo y encima el dueño pega, digamos, podría ser una hojita donde diga que se está atendiendo en el local de al lado, digamos. Ese tipo de especificaciones y prohibiciones, la ley no lo restringe. Entonces, es por eso que el dueño tampoco estaría infringiendo la ley, pero tampoco tuviera alguna sanción, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la evasión fiscal, nos dice que la evasión es el incumplimiento por acción o omisión de las leyes tributarias que implica dejar de pagar todo o parte de los tributos. En este caso, no hace referencia a que una persona puede ser en este caso, pondremos ejemplo como un funcionario público o de impuestos, que no hace cumplir la ley como debiera. Entonces, o hace o da cumplimiento, pero con otras salidas, otras opciones, o aplica la ley de mala forma. Entonces, eso correspondería a una acción, en todo caso, a una mala acción, o en defecto podría hacerse la omisión, o no proceder conforme a lo que la ley manda. Entonces, son también un tipo de evasión fiscal que también que se podría incurrir. ¿Quiénes evaden los impuestos? Dentro de estas personas que evaden los impuestos, principalmente están los contrabandistas, ya que se dan diferentes medios para omitir o evitar pagar impuestos. Tratan de, por ejemplo, de meter mercadería por diferentes formas, ya sea por coimas, sobornos a los policiales, o diferentes alternativas, o evadir las trancas de control para así meter mercadería ilegal que no haya seguido el debido proceso, ¿no? Para ser introducido en el país.
Asimismo, también están dentro de las personas que evaden, están las personas, podríamos decir, los comerciantes informales. Aquellos, si bien hay personas que pagan sus patentes y pagan sus impuestos, ¿no? También hay personas, por ejemplo, las que son ambulantes, y ellos no pagan ningún tipo de impuestos. Entonces, por otro lado, también tenemos lo que son las empresas del sector público y privado también. Son también incluidos dentro dentro de aquellas entidades que evaden lo que son los tributos fiscales. Esto debido a no mostrar, digamos, el estado actual de la entidad por parte de los administradores, podría ser para evitar pagar o evitar algún tipo de sanción o multa también. Eso es todo. Siguiente. Buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, vamos a entrar a lo que son las causas. Entre las causas que hacen posible una evasión fiscal está la conciencia o cultura tributaria. Esto hace referencia a la desconfianza de los ciudadanos en cuanto al manejo de los recursos por parte del Estado. Pues los contribuyentes dicen que ¿para qué voy a pagar impuestos o tributos si no sé en qué lo gastan el Estado? Entonces es por ahí, por la falta de transparencia de lo que es el manejo de los recursos del Estado. La falta de equidad hace referencia a que los contribuyentes que pagan mes a mes sus tributos observan que los contribuyentes que no pagan a tiempo tienen el mismo trato. Esto se puede ver en lo que son cuando, ay, se me ha ido la palabra, licenciada, ¿cómo era? En los impuestos municipales, que se dan facilidades de pago, también se da por la presión tributaria o fiscal. Esto hace referencia a que la recaudación de los impuestos en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, que el porcentaje de los ingresos de los bolivianos, de las empresas y los individuos aportados por concepto de los tributos y las sanciones mínimas. En esto se hace referencia a los vacíos legales. Siguiente, por favor. Los tipos de evasión que se dan es la subdeclaración de impuestos. Entre la subdeclaración de impuestos se da lo que es las empresas realizan simulación de ingresos para pagar menos impuestos. Ratita, Mariana. Erika, por favor, micrófono. Ya. Los paraísos fiscales, a través de los paraísos fiscales. Esto hace referencia a que ocultan sus ingresos o su dinero, sus ganancias en pequeños países donde los tributos son mínimos. Designar un testaferro. Esto hace referencia a que un tercero presta su identidad y sus cuentas bancarias y hace el manejo y el control de la empresa.
El fideicomiso es otra forma de testaferro. Los cambios de residencia, los cambios del país de residencia, es libre el cambiar lo que es la residencia de una persona o de una empresa, pero eso sí, esto lo realizan para evadir impuestos. Las lagunas en la legislación, esta se referencia a los vacíos legales que usan los contribuyentes para pagar menos impuestos. Siguiente, por favor. Entre los ejemplos que podemos mencionar está la inflación de costos. Esto se puede dar a través de compra de facturas, también contratos ficticios en los que el monto o el costo va a ir a una cuenta que está grabada por lo que son los impuestos. Como segundo ejemplo tenemos el ocultamiento de bienes. Esto se da cuando el individuo o la empresa o el contribuyente no informa en su declaración anual aquellos bienes que son de su propiedad. Esto para evadir el pago del impuesto correspondiente. Entre los ingresos no deducibles, tendríamos lo que es el contrabando, se daría lo que es el contrabando, la compra o el ingreso de mercadería sin pago de impuestos y a su vez la venta de estas sin factura. También entre los ejemplos más comunes que se daban, hoy en día se ve, pero ya no tanto, es la doble contabilidad. Esto se hacía con la finalidad de pagar impuestos, se hacía una contabilidad, un estado financiero para lo que es impuestos y otra para el banco con la finalidad de adquirir un préstamo. También se daba en las dobles planillas. Esto para para disminuir la utilidad en los estados financieros. Siguiente, por favor. Angie. ¿A quién le toca? Buenas noches, licenciado. Yo voy a continuar con lo que es las conclusiones. Bueno, como grupo hemos llegado a la conclusión de que este tema es bastante trascendente porque cuando se habla de mitigar o reducir lo que es la evasión fiscal en Bolivia, pese a que han sido implementados mecanismos, estos resultan ser ineficaces, porque la evasión fiscal no se ha reducido. Al contrario, por el problema que actualmente estamos atravesando, que hay muchos negocios informales en nuestro país, eso va incrementando lo que son las evasiones fiscales. Al contrario, asimismo es un problema de baja recaudación fiscal porque es un conflicto de tipo cultural, porque no somos conscientes del impacto que estamos originando con el desinterés por contribuir con nuestro país. Es por ello que es un problema económico e institucional. Se trata de una cuestión cultural porque es difícil de cambiar
Y esto llevará tiempo porque lo estamos llevando en un ambiente cultural, lo cual implica un cambio de actitud en las autoridades, en de tener más tolerancia, de apertura y cooperación. Esto también se da como una visión a largo plazo. Siguiente. En cuanto al comentario de grupo, pues nosotros tenemos que asegurar de que el gobierno pues genere transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. Sin estos mecanismos nosotros no tendríamos que pagar menos impuestos, y la capacidad de este Estado pues es de responder a las demandas sociales que pues la sociedad tiene. Es decir, con el riesgo de ser incapaces de acomodar a profesiones sociales. Otro de los problemas sería la baja tributación, que ha sido por razones de legitimidad también del Estado, poca transparencia, la efectividad de su gasto. En algunos estados pues tienen más provecho de hacer en efectivo un gasto. También tenemos que considerar que el Estado es transparente. Entonces, es así que un delito tiene consecuencias muy graves para que el país pues impide al Estado disponer los recursos necesarios para el buen gobierno y para un mayor desarrollo de políticas sociales dirigidas a las familias con menos recursos. Entre estas, nosotros cuando realizamos lo que es la evasión fiscal, pues tenemos las siguientes consecuencias. Las siguientes consecuencias, pues se tienen las sanciones. Las sanciones es el presidio, la multa, la clausura temporal de un negocio, la suspensión o destitución de cargo público, la inhabilitación definitiva de los cargos públicos y profesionales, y la pérdida de concesiones y privilegios, la cancelación también de las inscripciones en registros públicos. Con eso concluye, licenciado. Bien. Es un tema bien bonito para discutir, esto de la evasión fiscal. Hay dos cosas que creo que ya lo hemos hablado y creo que ahora también lo han vuelto a tocar. Si bien es un tema cultural, sí, totalmente de acuerdo, pero también tiene que ver con un sentido de tener la certeza de que esa recaudación, de que esos impuestos en verdad vayan en beneficio del país, ¿no? Y bueno, eso se debería traducir en obras, se debería traducir en aspectos tangibles, concretos, para también tener esa cultura de decir, sí vale la pena aportar a mi país, porque en realidad el gobierno es transparente, es correcto el uso de estos recursos, y eso yo lo puedo ver como contribuyente, ¿no? Entonces, hay que ver ambas perspectivas, ¿no? Si bien hay una cultura muy baja en ese sentido en nuestro país, también es por eso. Estamos sumergidos en hechos de corrupción. Somos incluso a través de las noticias testigos de hechos que hasta nos asombran, nos llaman mucho la atención, ¿no? Y es justamente la razón por la cual también la gente dice, ¿por qué tengo que contribuir si esa plata no cumple su objetivo? ¿No? Entonces, es un tema bastante amplio. Y si, bueno, enfocamos el tema de la justicia, el tema de qué pasa con las personas que realmente ocasionan este tipo de situaciones, hechos de corrupción, pero que lamentablemente no tienen una condena. Sí, o sea, podríamos discutir mucho tiempo sobre esto, pero bueno, creo que ya tenemos claro de que ese es el propósito de la evasión fiscal. Sí, estaba bien
Siento que en algunas partes ha habido mucha lectura, Mariana. La presentación bien hasta la última diapositiva, donde he visto letra, ¿no? Y es clarito cuando lee. O sea, es muy evidente la lectura. ¿Sí? Es muy evidente. ¿No? Porque hay palabras que inclusive ni siquiera la nombramos bien. ¿No? Entonces, eso tenemos que cambiar, señores. ¿Sí? Sobre todo los que van a hacer proyecto de grado. ¿Está bien? Enseguida van a estar sus notas también en la plataforma. Vamos a continuar con el grupo de Erika. Erika, buenas noches. ¿Quiénes son del grupo de Erika, por favor? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Erika. ¿Tu grupo? ¿No será el grupo 3 Liceo? No, el grupo de Erika. ¿Quiénes son, Erika, tu grupo? ¿Qué grupos son? Es el grupo 5. Está la Jessica, la Jenny, la Daniela y la Sonia. Bien. No sé, díganme, grupo 5. Lice, buenas noches. Mi compañera va a compartir. ¿Qué compañera? Lice, buenas Janet. noches. Buenas noches. Voy a compartir pantalla, por favor. Ok. Adelante. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve bien. Ya. Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo 5 que vamos a exponer la informática forense. Los integrantes son García Sonia, Lizarazu Jenny, Pereira Erika, Sánchez Daniela y Solí Yesé. Siguiente, por favor. La estructura de la presentación es introducción, conceptos, ejemplos, conclusiones y comentarios del grupo. Siguiente. Como introducción, la informática forense se encarga de analizar los sistemas informáticos en busca de evidencias para llevar adelante lo que son las causas judiciales con la aplicación de técnicas y herramientas de hardware, software, para determinar los datos relevantes en la aclaración de un hecho. Como objetivos, se tiene la compensación de los daños causados por los intrusos. Otro objetivo sería la persecución y procesamiento judicial de los criminales. Y otro objetivo, la creación y aplicación en medidas para prevenir casos similares. Respecto a los procesos de la informática forense, se menciona que es la identificación, la conservación, análisis, documentación y lo que es el informar sobre la informática, informar los resultados. Perdón. Los tipos de pruebas digitales se consideran lo que son los videos digitales, los archivos de sonido y lo que es la impresora para obtener evidencias a partir de archivos, documentos. La informática forense es importante, ya que es una ciencia indispensable para todas las empresas que garantiza la información confidencial, estén debidamente protegidos y fuera del alcance de los delincuentes de la red que pueden tener manipulaciones de la información. Va a continuar mi compañero.
Continuando, Lice, lo que son los conceptos. En el concepto podemos ver que la disciplina que combina los elementos del derecho de la informática. Esto recopila y a la misma vez también analiza datos de sistemas informáticos. Ya podría ser como redes, comunicaciones inalámbricas o ya sean dispositivos de almacenamiento, de una manera que sea admisible. Esto nos da como una prueba de un tribunal de justicia, por ejemplo. Esto nos lleva a relacionar con delitos informáticos, ya sea como una ciencia o un arte que requiere del uso de técnicas especiales para recuperar y analizar datos electrónicos relacionados con los delitos informáticos. Siguiente. Daniela, ¿me puedes explicar lo que acabas de leer, por favor? No he entendido. Que la informática forense, Lice, es una disciplina que combina los elementos del derecho, de la información. Esto ya sea para recopilar o analizar datos de sistemas informáticos. Por ejemplo, serían redes, comunicación inalámbricas y dispositivos de almacenamiento. Mejor. Ahora sí, Daniel. Muy bien. Siguiente, por favor. Podemos llegar a un concepto que la informática forense es un cómputo, también llamado informática forense, que ya lleva a analizar un forense digital o examinación forense. Es una aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas a una tecnología que permitan identificar, ya sea en preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Explícame ahora. Nuevamente has leído. Explícame. Me refiero, Lice, a ver. Tranquila, Me Daniela. refiero con la... Lee otra vez, sola, no en voz alta. Lee, ordena tus ideas y dame una apreciación personal de lo que acabas de leer. Ya, Lice. Como dije que el cómputo forense podría ser un análisis digital o examinación, ya sea dentro de los objetivos que alcanza de varias formas, siendo la principal recopilación de evidencias. Ya, vamos por ahí. Continúa. Esto sería, Lice, también dentro de un proceso legal, como te mencioné, que tiene una recopilación de evidencias. Siguiente, Ok. Jenny. Continuando con la exposición, Linsen, buenas noches. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que podría presentarse en la informática forense. En los ejemplos podemos mencionar el robo de la propiedad intelectual, que muchos de nosotros lo hemos visto en diferentes situaciones y diferentes empresas que han sufrido este robo, que al final hemos sabido mediante la información que brindaba el internet o las noticias o las redes sociales, que si se ha podido hallar a los causantes, a los responsables, o en otros casos que no se ha llegado a descubrir de qué fuente o de qué persona se tratara
el robo. En otro ejemplo que podríamos mencionar son en las Perdón, no sé si disputas. escucharle a tu perrito o a ti. No, el dicen es aquí afuera de la casa. ¿Cómo estás pasando clase afuera de tu casa? No, el dicen es de otro vecino. Ah, ya. Sí, Ya, ni modo. Cierras tus ventanas para que te escuchemos mejor. ya dicen. Ya. Otro ejemplo que podría dar son las disputas laborales que se podrían presentar dentro de la entidad o de las empresas o de la cooperativa, ya que al tener diferentes empleados o trabajadores, ya sea por motivos personales o dentro de sus cargos que poseen las personas, pueden haber estas situaciones que se podrían presentar, en el cual podríamos o se debería arreglar de la mejor manera posible para no perjudicar a la empresa. Otro ejemplo que podríamos dar son los fraudes de facturas, que a menudo habilitado por correos electrónicos de PIN. En este caso, los fraudes de facturas se podrían dar en el tipo de la falsificación de las facturas, en la clonación de facturas, ya sea que no sean procedentes de la empresa que indique la factura, con un monto elevado, que el trabajador o la empresa no pueda responder ante impuestos o declarar y no tengan la posibilidad de que hayan pensado antes de que necesitaban ese monto para tributar. Es lo que mayormente se presenta aquí en Bolivia, que son los problemas o el tema legal que presentan las empresas por la falsificación de facturas, que se hace cargo directamente impuestos nacionales, que hacen una inspección o al azar averiguan a las empresas, hacen una inspección, un tipo de auditoría a cada empresa en cuanto a sus facturaciones. Otro ejemplo que podríamos hacer es el uso inapropiado del correo electrónico e internet en el lugar de trabajo. En este caso podemos dar el ejemplo de trabajadores que cuentan con un equipo de computación en la empresa y que entran a su información personal como correos, WhatsApp o otras páginas inapropiadas que no es relacionada a la empresa o a sus funciones que desarrolla. En otro ejemplo que podría dar es el cumplimiento normativo. En este caso, la misma empresa, dentro de la empresa hay un reglamento, una normativa que todos los trabajadores tienen que cumplir al pie de la letra, pero hay en situaciones en que, dado a una situación que se presentó, trabajadores incumplen. También en tanto a leyes o normativas a nivel nacional, como es dentro del ámbito laboral o de la contabilidad. Hay muchas normativas que tienen que cumplir cada funcionario, cada trabajador, cada empresa, cada persona en sí, y que incumplen. Eso podemos mencionar, Lice. Va a seguir mi compañero. Un ratito, Sonia. Tengo consultas. Sí, Lice, dígame. Disputas laborales, ¿a qué se refiere? Disputas laborales se refiere a situaciones de dos personas o de la empresa o con la empresa o el trabajador en que no están conformes a algo en el ámbito laboral, ya sea, digamos, en el tema de sus descuentos o de alguna disminución de su salario, por ejemplo, de un trabajador en el que va a reclamar a la institución o a la empresa donde trabaja por tales motivos. Y a veces es por, digamos, de la parte de la empresa que haya manipulado su información. El empleado tiene toda la razón de molestarse y de pedir una información clara de lo que de la situación.
Entonces, si digamos, en ese caso, el trabajador tuviera toda la razón, podría llevar a un juicio a la empresa por tales motivos. Ya sería un juicio en el tema laboral. Bueno, eso es a lo que yo entiendo, disputas laborales, Lice. Pero no O entiendo las también puedo redes. mencionar en trabajadores, Lice. Dentro de la empresa hay conflictos entre funcionarios, entre empresas o entre trabajadores, diré, en la misma área o algo así. Sonia, dime la verdad, ¿dónde estás? Aquí en mi casa. ¿Dónde vives? ¿En la República? Aquí en la 6 de agosto. Ah, ya. Con razón tanto ruido. No, Sonia, te preguntaba el tema de disputas laborales, ¿qué relación tiene con el fraude informático? A ver, vamos, ya. Tiene relación, tiene relación en el tema de que estos conflictos con el empleador entre la empresa, como estaba mencionando en este caso como ejemplo, puedan ser públicos en temas que no deberían ser públicos. Digamos, tal vez la normativa de la empresa tiene como reglamento de que todo conflicto se va a llevar a cabo dentro de la empresa sin terceros o publicaciones a tales como televisión o radios de comunicación, y sean así como ¿cómo podría decir? Como confidencial la información, y esto puede ser arrebatado por personas o sea, personas que entren con la información de la entidad y mediante su computadora puede acceder y pueda acceder a esta información confidencial, ya que son datos que son indispensables para la empresa. Indispensables. Y es una información indispensables para la empresa. Ok, muy bien. Ya, ahora sí, siguiente. Siguiente. Bueno, continuando con las conclusiones sobre informática forense. Bueno, en la actualidad se ha tomado gran importancia esto porque permite controlar las evidencias necesarias para una empresa. Estas evidencias pueden ser de gran valor al momento de resolver un caso, o también puede ser una evidencia que puede ayudar a plantear o establecer principales controles para una empresa. Siguiente. Solo se están concluyendo, ¿seguro? Sí. Otra vez, por favor, porque no entendí. Ya, bueno, en conclusiones, podemos decir que la informática forense en la actualidad ha tomado gran importancia. Esto porque permite encontrar evidencias necesarias para una empresa. Estas evidencias pueden ser de gran valor al momento de resolver un caso y puede ayudar a plantear o establecer principales controles que deben implementarse en una empresa. Ya, me estás mencionando que hoy ha tomado relevancia por antecedentes y ahora se utiliza de manera preventiva. ¿Cuál es tu nombre? Lizarazu, dice tu Zoom. Sí. Lizarazu. Jenny. Jenny. Ahora sí, Jenny.
Sí. ¿Te refieres a eso? Aquí ha tomado trascendencia porque ahora las empresas prevén y toman recaudos sobre su información digital. Sí, porque en este caso, cada empresa hace un uso mal indebido de los medios informáticos. Esto puede ser la manipulación o de las empresas o robo de información. No sé si me dejo entender. Sí, exacto. Muy bien. Ujú. Ok. Siguiente. Ya, ahora sí. Continúa mi compañera, Compañera. Erika. Buenas noches, Lice. Voy a continuar con la parte que me tocó. Eh, en conclusión, la utilidad de la información forense con una finalidad preventiva, esto puede ayudarnos a las empresas para auditar mediante esta práctica se puede dar a servir como las evidencias necesarias para sus necesidades y ya sea así bien para el beneficio de la empresa o de la información forense que se va a dar hacia la empresa. Eso sería mi conclusión, Liz. Y la conclusión del grupo, porque yo he pedido conclusión grupal. Grupal. Muy pobre las dos últimas intervenciones, les diré. Muy pobre. Ya, vamos con el grupo 4, por favor. Buenas noches, Lice. ¿Me permite, por favor, compartir pantalla? Ok. Ya puedes. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Bueno, el tema que vamos a hablar es la vulneración de principios y normas contables. Bueno, mi compañera va a dar inicio, va a hablarles sobre la introducción. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Bueno, la vulneración de los principios y normas de contabilidad consiste en deformar el sentido y la forma de los asientos contables. La exigencia teórica de la verdad y de claridad. Bueno, la verdad es igual a la conformidad en cuanto al asiento. Esto quiere decir que los asientos contrarios están en el buen sentido. Y la claridad es igual a la corrección en cuanto a la forma, los asientos deformados. La vulneración actualmente en nuestro país es muy notoria, ya que en varias empresas se realizan, ya sea de manera voluntaria o por omisión y con diferentes fines. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son obligatorios en cumplimiento en todo proceso contable,
ya sean en las instituciones. Se puede decir que ningún especialista, por mucha experiencia que tenga, no está autorizado a realizar su trabajo sin tener en cuenta el contenido de los principios, como ser la uniformidad, la entidad en marcha, la importancia relativa, el periodo contable y la exposición. En consecuencia, los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos y aplicaciones contables, aprobados como buenos prevalecientes. Mi compañero va a continuar. Compañero. José. José, no. Prosigue el compañero, si no me equivoco, el compañero Cristian, es el que prosigue con la exposición. Ya, Cristian, por favor, te estamos esperando. No Está te bien, listo, escuchamos. no, que no creo que era mi parte, pero igual está bien. Los principios de contabilidad tienen un significado principal, que son los principios generales, que son los conceptos básicos, ¿no? Lo que es la contabilización, los registros y la presentación. Las normas están establecidas tanto nacional como internacionalmente para seguir un orden de principio a fin que nos va a presentar para ver si van a vulnerar si van a vulnerar o se van a seguir correctamente de acuerdo a las normas. Tenemos los principios éticos y las normas contables que tenemos dentro del país. Luego una compañera va a explicar lo que es un ejemplo de cómo se vulnera algunos de estos principios. Buenas noches. A continuación tenemos un ejemplo del devengado. Hay algunas empresas no cumplen con el principio de devengado de las normas contables. Como por ejemplo tenemos dos tipos de empresas que no cumplen o emiten su registro de estar desinformados, y también hay otras que lo hacen sabiendo, como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de devengado de mes de diciembre, que pagos por telefonía, que sería en el haber, que sería un gasto, cuentas por pagar, que sería un pasivo, que sería en el haber 100, y la glosa sería por el devengado de pago de telefonía del mes de diciembre de 2011. Y tenemos un asiento de pago de enero, que es una cuenta por pagar, que es un pasivo que está en el haber, en el debe 100, y Caja Moneda Nacional en el haber, que sería 100, y la glosa sería por el pago de telefonía del mes de diciembre. Bueno, buenas noches, compañeros. En este caso yo voy a hablar sobre principios fundamentales, ¿no? En este caso les estoy presentando en este momento dos estados financieros. En este caso voy a hablar sobre un principio que se incumple, ¿no? Mayormente es el caso de el principio fundamental, que es la equidad. ¿Cuándo se incumple este principio? Cuando una empresa presenta un estado financiero, por ejemplo, aquí vemos que está presentando un estado financiero con unas ventas altas. Esto se lo realiza con el fin de dar una información falsa para obtener créditos bancarios, por ejemplo, ¿no? Y se estaría rompiendo la equidad porque, ¿cómo les puedo decir? Esto también va a dañar al Estado, ¿no? Va a dañar al banco, porque el banco va a pensar que la empresa a la que va a dar el crédito es una empresa con buenos ingresos y no es así, ¿no? Ese sería en primera instancia el principio de equidad, ¿no? De la manera en que se incumple.
Por otro lado, otro principio que tenemos sería el principio de prudencia, ¿no? En el caso de que la empresa, por ejemplo, aquí en el primer estado financiero tenemos una pérdida. Y tendría que, algunas empresas no reflejan sus pérdidas. No las reflejan. En este caso estarían incumpliendo el principio de prudencia, ¿no? Porque la empresa tiene que contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se hagan realizado. Y bueno, en este otro lado tenemos, como les dije, ¿no? Bueno, en primera instancia, en el primer estado financiero que ven, podemos ver aquí también que tienen varios gastos. En ese caso, la empresa lo que ha hecho es comprar facturas, teniendo varios gastos, de manera que llega a un saldo, a una pérdida de ejercicio. Esto con el objeto de no pagar impuestos. En este caso, se estaría incumpliendo el principio de realización, porque la empresa no ha considerado, ¿cómo les puedo decir? No ha perfeccionado el hecho de la compra, no ha sido real, no se ha perfeccionado. Esto desde el punto de vista de la legislación, como de las prácticas comerciales. Esto, como vemos, al obtener una pérdida, estaría evadiendo impuestos, no estaría pagando el impuesto. Y bueno, otro principio importante que se incumple es la uniformidad. En este caso, como ven, tenemos dos estados financieros, ¿no? En el primer caso, se incumplen las normas. No se aplican las normas de contabilidad, ¿no? Y en el segundo estado financiero sí se está aplicando. Se está, ¿cómo les puedo decir? Se está cumpliendo. Se está poniendo los gastos que tiene la empresa, los que son los reales, y se está pagando con el impuesto. Ese es el monto, ¿no? Que pagaría el impuesto si la empresa reflejaría su verdadera ganancia. De esta manera sí contribuiría al Estado, pero si vemos del otro punto de vista del primer estado financiero, la empresa no pagaría el impuesto. Estaría generando un daño al Estado porque no va a evadir el impuesto. Como vemos, es un monto alto. Quizás algunas empresas mayormente realicen ¿cómo les puedo decir? Este tipo de, ¿cómo lo puedo llamar? Es una manera, ¿no?, de evadir impuestos, de no pagar. No, eso sería en parte. Bueno, para el siguiente. Bueno, Lisen, continuando, yo voy a llegar a las conclusiones de este tema. Dentro del desarrollo de este trabajo, mis compañeros han tomado dos ejemplos didácticos de cómo se vulneran los principios de contabilidad, ¿no? La compañera habló sobre devengado. Mi compañero también habló de la partida doble, la moneda como un denominador, cómo se vulnera el principio de objetividad, la prudencia, uniformidad, entre otras, siempre tomando estos principios que están por el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad y Auditoría, y que también se toman tanto nacional e internacionalmente. Para estos casos, ya en este año se ha ido tomando una resolución administrativa donde parece que se está creando lo que es la autoridad de fiscalización de empresas, ¿no? Que dentro de poco va a tener la potestad de poder emitir sanciones escritas o ya sea multas o suspensiones de firmas de gerentes según se ve en esa resolución. Sigue intentando. Los comentarios del grupo. Como grupo hemos llegado a la conclusión de que en Bolivia se incumplen muchos o varios de estos principios y normas de contabilidad. Por un lado es el desconocimiento y otro es la omisión con un fin de mala fe o por otro lado desde el beneficio de la empresa, como tomó mi compañero para sacar un préstamo bancario, ¿no? Que beneficia a la entidad. O también sería para la reducción de los tributos o ya sea la abaratación de los costos. Estos aspectos éticos
que son los principios y las normas, son parte de nuestra formación que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Así, tenerlos bien claros para nuestro futuro y tratar de cumplirlo siempre al pie de la letra, ¿no? Así tomar buenas decisiones y hacer un correcto ejercicio de nuestra profesión. Eso se realiza. Muy bien, Cristian y grupo. La conclusión me parece muy importante. Considero de que es algo a lo que tenemos que apuntar y potenciar, ¿no? Si bien estamos en un contexto muy podrido, podríamos decir, es importante que a partir de nuestra formación profesional, pues vayamos cambiando actitudes, que vayamos cambiando el fin de nuestra profesión desde lo ético, desde principios, desde la moral, ¿sí? Y bueno, eso lleva tiempo, pero creo que si han llegado a esa conclusión como grupo, considero que también lo han valorado y eso es bueno saberlo. Bien, ya para concluir, por favor, grupo 3, manipulación de utilidades. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están? ¿Quién va a compartir? Yo, Lice. Dice, ¿por qué el Saavedra último? Janet. Porque el último, su suerte. No, Janet, es que estoy estaba en el poniendo. centro, dice, y justamente hay mucho ruido y yo estoy en otro lugar menos ruidoso. Ahora sí, adelante. Janet, puedes compartir. Janet. Bueno, buenas noches, licenciado. Compañeros, voy a presentar el grupo. Nos tocó exponer lo que es la manipulación de utilidades. Los integrantes son Saavedra Janet, Claros David, Fernández Nicolás y Castellón John. Siguiente, por favor. Manipulación de utilidades, perdón, dice. Bueno, podría mencionar de que la manipulación, como su nombre dice, ¿no? También sería las ganancias que ocurre dentro de la administración en una dicha entidad, ¿no? Lo que es de intentar influenciar los resultados. Ahora, como aquí podemos ver los mercados financieros, ya que en los mercados financieros las compras y ventas ya en las empresas son los que realmente regulan los costos, ¿ya? Entonces, al poder realmente tener los costos, se da la información contable y financiera. Ya a su vez, eso también hace la transmisión de la información. Y esa transmisión son las fuentes, ¿no? Que realmente tenemos ahora, las redes, el teléfono, que realmente nos muestran y nos dan un pantallazo del mercado, de cómo se encuentra, ¿no? De los agentes financieros, para poder, digamos, transmitir eh, correctos eh, los costos. Por ejemplo, hemos visto un caso que hemos visto del video, ¿no? Entonces, cómo la información ha tratado de manipular de que de dicha empresa se ha podido, digamos, ver como la mejor, que tiene altas, que es la mejor, que tiene una buena imagen, en todo respecto a eso. Siguiente, por favor. Acá tenemos las decisiones. En estas las decisiones podemos ver que tenemos las inversiones y
las desinversiones. Las inversiones siempre va a ser, digamos, cuando, como la imagen puede ver, que es que se mira, que se observa detalladamente para poder realmente invertir. Siempre se hace eso en las inversiones. Y las desinversiones es todo lo contrario, ¿no? Que son de las inversiones. En sí, en ambos, en esta clase de decisiones, se toma un resultado, ¿no? Como es la ganancia y la pérdida, como podemos ver. Siguiente, por favor. Aquí el objetivo es la alteración. En sí hay dos alteraciones en la variación de los beneficios y en los ratios, que es la deuda y los recursos propios, ¿ya? Entonces, aquí en la variación de los beneficios podemos ver de tener un incremento y una reducción, ¿no ve? En lo que realmente son los beneficios. Y en los ratios podemos ver, digamos, de las actividades y negocios que se tienen. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con algunas definiciones, conceptos. ¿Qué es manipulación? Bueno, es hacer cambios, modificaciones, alteraciones a una determinada información o alguna cosa, algún objeto. En el caso de manipulación en el área que nos interesa, que es contabilidad, es una técnica cuyo objetivo es alterar la información, modificar la información financiera, aprovechándose de vacíos o fallas en la normativa para tener, o sea, con un interés particular, con un beneficio particular. La contabilidad creativa también entraría como un concepto acá, porque es maquillar, manipular mediante técnicas y conocimientos las cifras, los resultados de la contabilidad dentro de los estados financieros, con algún interés igual particular, con algún beneficio. Después tendríamos la información contable. La información contable es toda la información que se elabora en el ciclo contable, desde los documentos mercantiles hasta los estados financieros. Entonces, es importante saber qué es la información contable para poder detectar algún tipo de fraude. Después seguimos la evaluación. La evaluación es dar valor monetario, es decir, cuánto cuesta un objeto, un bien, o así también una empresa. La ganancia es el aumento de la riqueza a partir de las operaciones o actividades económicas que se realizan. La utilidad sencilla es la diferencia entre el ingreso y el egreso. Es la diferencia que da. Si es positivo, entonces es una utilidad, una ganancia. Si es negativo, hay una pérdida. La equidad. Entonces, esta parte de la manipulación de utilidades estaría afectando este principio porque cuando se realiza, bueno, la equidad es realizar las operaciones o elaborar la información contable con intereses iguales para los, o sea, sin ninguna, o sea, con igualdad, con equidad, sin ningún interés particular, ni yéndonos más para nosotros ni para los interesados. En este caso, si desarrollamos o bueno, si se comete el fraude de la manipulación de utilidades, estaríamos beneficiándonos la empresa que está cometiendo ese fraude para beneficiarse de evadir algún impuesto o de alguna situación, cosa que ya estaría incluida en la equidad. Luego estaría la exposición. La exposición es, los estados financieros deben contener la información financiera. Entonces, al realizar la manipulación no está conteniendo la información verdadera, la información financiera verdadera, se está haciendo un fraude. Eso sería el. Algunos ejemplos que podemos ver dentro de la manipulación de utilidades está lo que es la defraudación tributaria. En esto podemos encontrar la compra de facturas para la deducción de impuestos. Esta compra mayormente, o sea, es normal verlo
porque hay varias empresas que hacen eso, compran facturas para tener un pago menor de impuestos. Al igual que eso, también estaría la validación de facturas no acorde a su actividad. Muchas veces se ha visto que los contribuyentes traen facturas, pero que tienen la fecha errónea, su apellido también erróneo, con el NIC también con un número, con una variación de número. Y muchos de los contribuyentes hacen que se valide la factura para tener menor pago de impuestos. Y también estaría el reconocimiento de ingresos inadecuados. Esto hace referencia a la obtención de ingresos que no son que no son creíbles en sí. Son ingresos o sea, son aceptación de ingresos que no, o sea, que no se registran con facturas o con recibos o con alguna nota de venta y eso. O sea, no son comprobados. También está lo que es la alteración en libros de compra y venta, al igual que en las defraudaciones tributarias. He visto, por mi parte, he visto que se hace varias alteraciones de compras y ventas en los registros del facilito, porque hay ventas ficticias, o sea, con tal de facturar o al final para realizar el estado de resultados, o sea, directamente sus compras anteriores facturadas, o sea, lo facturan a nombres ficticios o a NIT que no existen, o directamente a algún número de carnet que sí existe, pero, o sea, solo son facturaciones o registros que se hace de la mercadería que anteriormente se ha comprado con facturas para engañar a impuestos nacionales o para engañar a la empresa misma, ya que al hacer este tipo de engaños, o sea, la información contable cambia, definitivamente cambia y se hace un registro no coherente en los estados de resultados. Ya, el reembolso son aquellas personas que en una empresa, digamos, viajan, la empresa les manda por viajes de temas laborales, entonces estas personas inciden gastos ficticios, el cual digamos que un viaje, digamos, a La Paz, cualquier departamento, incluso por un precio de 80 bolivianos o 90, y entonces esas personas al momento de informar los gastos que se han realizado por gastos viáticos, comidas, alojamiento, todos los detalles que el trabajador incide en estos gastos, entonces ese informe hace el gasto fraudulento. Esta persona informa que, digamos, por los 100 bolivianos por el viaje ya lo está subvaluando en 120, por el desayuno, digamos, de 15 bolivianos a 20 bolivianos, él ya lo suma, que ha desayunado un valor de 35 bolivianos. Entonces, esto hace que esa información sea fraudulenta y hace que estos gastos y costos se inflen al momento de informar, ¿no? El descremador es aquella persona que roba antes de ser registrada en libro de ventas y compras. Esto hace que el cliente, cuando al momento de pagar al momento de pagar en cajas, el cajero no los registra en el monitor o en el sistema contable, que realiza la empresa, ¿no? Entonces solo emite una factura y esa factura esa persona lo desecha, o si no se informa a un precio menor que el cual se está vendiendo, ¿no? Como conclusión de grupo, como conclusión como grupo sacamos lo siguiente.
podemos identificar que la manipulación de utilidades o ganancias es un problema para los elementos en los estados financieros, ya que los costos juegan un rol importante para la toma de decisiones en cuanto a los accionistas o propietarios o copropietarios de la empresa, ya que ellos influyen mucho al momento de realizar los costos, estimaciones. Ellos ya van calculando, la empresa ya va calculando cuánto de utilidad va a sacar. Entonces esto hace que ellos, digamos, incidan en una inversión, el cual va a retornar de una manera favorable para la empresa. Eso es, Lice, como grupo sacamos esa conclusión. Y Los Lice, en esta comentarios. parte, sí, es individual, está en los comentarios de cada uno de los compañeros. No sé si lo podemos leer o directamente decir algo corto o... Sí, por el tiempo yo considero que algo corto. Ya. La opinión mía entonces, Lice, según mi opinión, eh, esta manipulación de utilidades es una acción incorrecta, y ya que mayormente estos lo hacen para conseguir inversionistas interesados, y al engañarlos en ganancias ficticias o erróneas, creamos un problema a futuro. Muy bien adelante, el valor de la empresa empieza a decaer y la reputación de imagen corporativa, o sea, debe, o sea, empieza a tener un nivel bajo, o sea, son vistos por personas y señalados, ¿no? Por este tipo de fraude que hacen o por este tipo de engaño que hacen. Eso sería, Alice. Ok. ¿Alguien más del grupo que quiera citar su conclusión, su comentario? Bueno, Lice, perdón. En esta situación lo hemos conversado un poco así, la verdad, pero ese día estábamos sobre hora y por ese modo también, ¿no? Y ya no tocamos el tema, fue tal vez una falla grupal, en cuestión de organizarnos en la conclusión o comentario grupal. Pero sí lo conversamos y todo, y entonces llegamos a decir que es un fraude, ¿no? Y lo cual tiene que, de alguna manera se aprovechan de los vacíos en la normativa y buscan interés propio. De esa manera, hemos dicho que deberían, como salen, ¿no?, de las RNDs, las resoluciones, todo tipo de normativa que ayuda, que mejora la situación para evitar esto. Entonces debería también un poco, tal vez, no sé si el Estado o la parte legislativa que elabora las leyes, enfocarse un poco en ese sentido, porque prácticamente en todas las empresas creo que hay tema de manipulación o doble contabilidad. Y bueno, esa sería una conclusión. Y la mentira tiene patas cortas. Igual el dinero que tal vez quieren evitar pagar en tema de impuestos en alguna situación, igual pagan en nuestras en fiscalizaciones o en otras cosas. Muy bien. Bien, me ha gustado mucho su presentación. En general, a ver, hay dos grupos que rescato mucho, que son el grupo 2 y el grupo 5, que han tenido una exposición mucho más fluida, no ha habido muchas trabas, y bueno, en eso uno puede ver que se ha invertido el tiempo necesario para prepararse, ¿no? O sea, y se han organizado y coordinado como grupo, ¿no? Entonces, bueno, como primera experiencia creo que estamos ahí, y bueno, van a ver reflejado sus intervenciones en sus notas. Ya se ha ponderado, por si acaso, de los 20 puntos o el 20% de la nota del segundo parcial, se ha ponderado 10% la exposición y 10% la presentación. Ya he valorado cámaras, he valorado si están en sus casas, si están en la calle, he valorado si
están leyendo o están hablando de forma natural, ¿no? Todo eso se ha evaluado, señores, ¿ya? Entonces, sus notas ya van a estar en el módulo. Por favor, el día viernes nos organizamos ya para el trabajo final, donde van a seguir trabajando en estos grupos. ¿Está bien? Por lo cual tienen que seguir coordinando actividades de manera conjunta. Muy bien, el día lunes, perdón. Pienso que estoy en el lunes. ¿Ya? Entonces el lunes, por favor, coordinamos ese aspecto. Tengan un buen fin de semana y que les vaya muy bien. Hasta el lunes. Lice, perdón, el 20% es sobre los 35 o sobre 100. Sobre los 35. Ah, el 20% es, bueno, es que Sí, son sí. 7 puntos ponderados. ¿Ya? Ah, ya, Lice, gracias. Listo. Nos vemos el lunes. Que les vaya muy bien. Chao, chao.